Puedes comenzar, Fabián. Perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Fabián Solano y ahorita vamos a revisar el paper Stellar Engines Design Considerations for Maximizing Acceleration de Matthew Kaplan. Quisiera empezar con este comentario de ficción en realidad, pero me parece bastante interesante y luego vamos a revisar por qué, o por qué decidí ponerlo por ahí. Dice más o menos como que no hay una cosa así como lo desconocido, solo cosas temporalmente escondidas o temporalmente no entendidas. Star Trek. Y me parece bastante importante por el tema un poco que toca el paper, que en realidad no es tan directamente, digamos, representado por experimentos, sino es más como un ejercicio, pues sí es en cálculos físicos, matemáticos, de otros, pero es más como una cuestión de evaluar hasta dónde podría llegar como cierto la parte de la tecnológica para civilizaciones avanzadas. Entonces, es bastante interesante. De hecho, me llamó mucho la atención y a mí me gustan mucho estos temas y en real está muy interesante el paper por ahí, si quieren leerlo luego más detalladamente, es muy interesante. Viendo un poco la parte de la agenda, vamos a ver un poco la introducción, algunos conceptos importantes para entender luego un poco la parte más detallada que hablan acerca de los motores, y eso nos lleva a los tipos que evalúan. Y vamos a ver los propulsores activos y pasivos que evalúan dentro de el análisis que hacen para el paper y un poco las conclusiones que tuvieron los autores y qué podemos realmente concluir nosotros acerca del paper. Entonces, empezando con un poco de la parte de introducción, inician el paper hablando acerca de la escala de Kardashev, que de hecho era un científico, bueno, un estudioso ruso que propuso esta escala para evaluar como las diferentes posibles civilizaciones avanzadas que podían existir en el universo. Eh, Inicialmente propuso estas tres, luego él no lo propuso, pero pusieron otras cuatro y cinco. Pero las tres originales eran estas, en la que el tipo 1 nos permite evaluar la cantidad de energía que podría, bueno, hecho las escalas para evaluar la cantidad de energía que puede consumir o hacer uso de una civilización, donde el tipo 1 es una civilización que podría obtener todos los recursos de energía de su planeta. Todavía la civilización humana como tal no llega a ese punto, pero explicaban como que deberíamos poder llegar a ese punto no tan lejano. Luego ya se empieza a alejar un poco más, donde el tipo 2 podría aprovechar toda la energía de su estrella o del sistema solar, digamos, en el que se encuentre. Y un tipo 3 en el que ya podría aprovechar la energía de toda la galaxia en la que encuentra la civilización. Y eso nos lleva a otro punto bastante importante del paper, que son las megaestructuras, que básicamente son máquinas en este punto hipotéticas a gran escala, que generalmente deberían poder ser construidas por una civilización de tipo 2, ya que son producto, digamos, a baja escala de poder tener suficiente energía para operarlas, o bien para extraer esa energía y utilizarla para algún otro punto que quieran utilizarla. Entonces ya ahora sí, teniendo esos dos puntos claves, necesitamos conocer algunos de los conceptos que hacemos en el paper, y por ejemplo están las esferas de Dyson, que no sé, tal vez lo habrán escuchado. Yo las había escuchado antes del paper, pero realmente nunca había leído, perdón, mucho al respecto. Y es interesante también porque corresponde a un tipo de estas megaestructuras que comentamos, fueron propuestas en el año 1960, o sea, ya hace bastantillo tiempo. Eh, y básicamente es una estructura que permite obtener una gran cantidad de energía de, por ejemplo, el Sol. Entonces se construiría, por ejemplo, alrededor del Sol una estructura de X materiales, digamos, avanzados, compuestos, que nos permita proyectar y obtener toda esa energía que está emitiendo la estrella para utilizarla en algún punto. Realmente fue como un resultado de un experimento un poco filosófico de este señor para poder entender un poco las civilizaciones avanzadas, y que realmente ahorita lo estamos viviendo, de que siempre necesitamos continuamente más y más energía. Entonces, que en algún punto vamos a llegar a necesitar extraer la energía de una estrella o de una galaxia, o etcétera, para poder sostener básicamente de todos los dispositivos que utilizamos, como actualmente lo hacemos. Otro punto importante en el que se centran es en la paradoja de Fermi. Y puse una imagencita en español que me encontré por ahí, que está bastante vacilón, y básicamente el resumen es el conflicto que hay o la paradoja en sí, de que debería ser bastante probable que hayan más civilizaciones con vida inteligente, pero al mismo tiempo no hemos encontrado como una evidencia clara de vida extraterrestre en esa gran probabilidad que debería haber por ahí en el
al final del análisis, igual luego sobre la presentación pueden revisarlo más a detalle, pero sí como que deberían haber al menos unos 10.000 billones de civilizaciones inteligentes en el universo, lo cual es un número ridículamente grande, digamos, y aún así no hemos podido tener como esa eh, evidencia clara de que sí hay alguien más en el universo. Entonces llega como a la pregunta de, ¿realmente hay algún gran filtro que pasa cuando llega a algún punto en la civilización? La tecnología como tal hace que autodestruyan o simplemente no podemos verlas porque nadie ha avanzado hasta ese punto y hay una gran curva ahí que no se puede avanzar como para poder viajar a través del universo o deja como todas esas dudas. Entonces es uno de los puntos que dejan como este paper o que utilizan como base para decir que hasta el momento sigue siendo como resultados de todo este análisis hipotético para describir como una posible gran civilización. Y el otro punto importante, que es ya más centrado en el paper, que son precisamente los motores estelares, que corresponden a una megaestructura, igual como las que vimos, pero con la peculiaridad de que serían capaces de dirigir hacia dónde se dirige por ejemplo, el sistema solar, hacia dónde se dirige una galaxia, hacia dónde se dirige un cúmulo de planetas o de estructuras. Y básicamente la civilización que lo pueda construir debería ser capaz de habitar los planetas que orbitan la estrella y además utilizar los demás recursos disponibles de otros planetas para tener suficientes materiales para construir estas megas estructuras, que en este caso sería el motor. Ahora, ¿cuáles serían realmente las razones para una civilización construir uno? Entonces, en el paper describen una importante que sería, por ejemplo, ya una civilización de ese punto tan avanzada quizás podría ser capaz de predecir que en X cantidad de años el sistema solar se dirija hacia, no sé, a un evento catastrófico por que va hacia un, no sé, un agujero negro, lo que sea, podría ser capaz de entonces querer redirigir la dirección a la que se está moviendo esa estrella para evitar una catástrofe de ese tipo. Podría ser una de las motivaciones. Y en el paper se centran precisamente en el que si realmente quieren hacer eso, querían ser capaces de optimizar, obtener la mayor cantidad de energía posible de la estrella o del lugar donde van a obtener la energía. Y entonces viene la pregunta y en lo que se quieren centrar es de cómo lograr que eso sea lo más eficientemente posible. Entonces ahora sí, pasamos a la parte de los tipos de estos motores estelares que van a evaluar. Usualmente en la literatura se evalúan tres o se tienen tres clasificaciones, que básicamente son los variantes de no Dyson, es decir, las no esferas alrededor de una estrella, las que sí son motores de Dyson, básicamente como esferas, y la C, que es básicamente como una mezcla entre los dos. Sin embargo, en el paper no se van a centrar directamente en utilizar esta clasificación porque de la forma que evalúan cómo o qué tan viable sería obtener la mayor cantidad de recursos para, para los tipos que evalúan, entonces lo hacen una clasificación diferente. ¿Qué serían los pasivos? O los propulsores pasivos, que básicamente operan sin tener como esa intervención adicional para obtener la energía, que los podríamos imaginar como la primera imagen, que sería como una especie de, por ejemplo, el primero que evalúan como una vela. Entonces, si lo imaginamos como en cosas ya más tangibles o más reales, si yo tengo un barco de vela, estoy aprovechándome la energía, por ejemplo, que emite el viento para avanzar en X dirección, lo puedo controlar y todo, pero no necesito hacer como realmente una intervención o una transformación de, por ejemplo, energía para poder utilizarlo. Y al contrario sería, por ejemplo, ya si tengo un motor, que sea gasolina o lo que sea, que ya sí estoy teniendo una interacción y tiene que tener estados de equilibrio para poder dirigir el curso al que sí quiero ir. Entonces se clasifican el punto B, que serían ya los activos y que mantienen que tener esos estados no de equilibrio. Entonces, revisando un poco la parte de los pasivos, evalúan esta idea de una de solar sail, digamos, utilizándolo por medio de superficies reflectantes dadas en algún ángulo. Acá lo podemos ver en la imagen de la derecha, que si yo tengo el Sol en este punto, la megaestructura que tendríamos que construir sería alguna especie de superficie reflectante que permita redirigir hacia una dirección la energía procedente del Sol para poder absorber toda esa energía de radiación y utilizarla para dirigir el sistema hacia alguna dirección. Como tenemos esta parte asimétrica, digamos, de los rayos solares que se van hacia la superficie, de la superficie reflectante, entonces los rayos que realmente están rebotando en la misma dirección del Sol, vamos a estar como desperdiciando de alguna forma esa energía y a la vez calentando un poco la estrella. Entonces es una de las consideraciones que tomaron los autores para
poder evaluar cómo obtener la máxima cantidad de energía que sería lo más eficiente que podría querer esa civilización hipotética. Entonces, evaluando dentro de estas categorías cuáles consideraciones de diseño se deberían tomar para poder hacerlo lo más eficiente posible, una sería como el criterio de los materiales, que tenemos la parte de, bueno, ahí en la tabla ponen algunos que se pueden utilizar, como hierro, aluminio, plata, una aleación. Eh, y tenemos un grafiquito de, este no estaba incluido en el paper y nada más es como para darnos una idea, pero la porcentaje de reflectancia que se puede tener dependiendo de la longitud de onda y que eso debería ser uno de los criterios que debería tener esta civilización para poder crear la superficie reflectante con la mayor eficiencia posible, debiendo tener una baja absorción para no simplemente no atrapar los rayos o la energía dentro de la superficie como tal y una buena transmisividad. Entonces, estos puntos, digamos, de los materiales, hasta cierto punto podrían ser prohibitivos en algunas estrellas, digamos, dependiendo del tamaño, y que no sean lo suficientemente buenas para poder soportarlo como, digamos, como superficie reflectante dependiendo de la estrella. Otro de los puntos importantes es la energía, como mencionaba, retornada al Sol como tal, porque una pequeña parte, aunque sea minúscula de la energía, como lo veíamos en esta imagen, va a regresar directamente a la parte por el ángulo al Sol como tal. Entonces, esa reflexión debería, aunque sea secundaria, debería considerarse. Y, por ejemplo, se podría hacer como un círculo en la parte del radio del Sol para tener la posibilidad de eliminarla o minimizar la parte de la radiación que se está devolviendo hacia el motor, perdón, del motor hacia la estrella. Otro punto importante es la estabilización de los espejos. Aquí lo podemos ver interesantemente también con esta imagen, que tampoco pertenece al paper, pero me pareció importante como traerla. Si tenemos una dirección en la que viene la energía, los rayos, la luz, hacia la superficie reflectante, tenemos que tener la capacidad, o tendría que tener la capacidad de esa máquina de poder tener una estabilización y que la superficie se mantenga de forma parabólica para evitar que la presión cause que haya una oscilación en la extracción de la energía. Y se puede resolver, o lo proponían utilizando estabilizadores de gradiente por gravedad. Otro punto importante sería la orientación como tal de las superficies reflectantes y debería ser un punto que se deberían enfocar cuando se estaría diseñando ese tipo de máquinas. Por ejemplo, en el caso de que se pusieran en los polos de la estrella, entonces no sería capaz de oscurecer la Tierra, otros planetas que estén orbitando alrededor, y aún así se estaría desperdiciando la energía del Sol en ese momento, de la estrella. Y se podría solucionar, que es una de las estrategias, sería para utilizar reflectores secundarios que sean capaces de moverse en diferentes direcciones para sí aprovechar la mayor cantidad de energía posible sin tener que afectar como los ciclos del resto de estrellas, perdón, de planetas que orbitan alrededor. Pasando ya un poco a la otra parte, que sería a los motores activos. Y la principal diferencia con estos, como mencionaba, es que ya en esta sí tiene que haber alguna interacción adicional, que ya no haya como un estado que simplemente está en equilibrio obteniendo la energía sin hacer ningún proceso. Entonces estos son un poco más complicados y de hecho el nombre ya es como termonuclear o motores manejados de forma termonuclear. Y la idea es tener como un sistema de propulsión que conecta, perdón, que obtiene o sí colecta la energía de la estrella, em, de manera que utilizando los campos electromagnéticos puedan lograr la fusión. Eh, el actor diría que la máxima aceleración que se tiene para ese motor estaría limitado por la densidad que hay en el material del espacio en el que está al frente de la estrella, pero que realmente velocidades cercanas a la velocidad de la luz serían posibles. Hay otros autores como que lo debaten un poco, él hace la referencia a que si realmente estaría definido o limitado por esa eh, em, habilidad, digamos, de la máquina de obtener la mayor cantidad dependiendo de la densidad de los materiales, pero igual, como es una cuestión un poco complicada de evaluar, digamos, con la tecnología que tenemos actualmente, sí coinciden en que igual velocidades con algún porcentaje de la velocidad de la luz serían posibles y por lo tanto viables, que al final era lo que querían o lo que quería esta civilización para poder avanzar y dirigir la estrella en algún lugar.
Luego tenemos la parte de las consideraciones. Una es la parte de las reacciones termonucleares. Por ejemplo, el elemento más volante en el Sol no sería realmente válido o no se podría utilizar para la parte de fusión. En el paper hacen un poco hay más de cálculos matemáticos que explican más a detalle de por qué. Pero el helio sí sería capaz de utilizarse para ser quemado en escalas muy cortas de tiempo que se necesitaría para que sea viable. Y proponen o el proceso que analizan sería utilizando el que llaman proceso triple alfa para poder realizar este proceso y en altas temperaturas, que sería una de las grandes dependencias por las temperaturas de las estrellas. Por lo cual, utilizándolo en el proceso químico correcto para poder obtenerlo, sí, sí sería viable. Entonces, es otra de las consideraciones que quieren evaluar, digamos, para que sea, para poder construir un motor de este tipo. Luego tenemos la parte de aceleración máxima y el levantado de la masa como tal. Aquí tenemos un dibujito bastante interesante que ponían en el paper, utilizando como el recolector de partículas, la parte que haría la fusión del reactor, y ya tenemos como el flujo de materia, digamos, resultante o expulsante que se estaría utilizando para poder dirigir la estrella hacia alguno de los lugares. Pero sí estaría limitado por la capacidad, digamos, que tengan estos colectores de obtener suficiente masa para, basado en la luminosidad del Sol. Entonces, si la eficiencia directa de la aceleración se podría encontrar como mucho más grande que la cantidad de masa que se está obteniendo, entonces sí podríamos decir que es viable realizar un diseño de este tipo para poderlo mover hacia algún lugar. Luego tenemos la parte de el jet es curioso, pero se traduce como alguna especie de chorro, digamos, resultante o secundario que se podría utilizar para eh, intentar que sea viable en la cuestión de las órbitas y las propiedades de las órbitas, porque la fuerza que estaríamos generando para acelerar este motor, digamos, y a su vez todo el resto del sistema, digamos, sería como bastante grande. Entonces deberíamos poder tener como estos jets o chorros secundarios para estabilizar un poco el motor como tal y en la dirección hacia la que nos queremos mover, porque si no sería contraproducente que queramos movernos en una dirección y realmente no podamos tener ese control como tal del flujo resultante, digamos, para poder movernos. Pasando ya un poco más a las conclusiones que hizo el autor sobre la investigación teórica que hizo y un poco experimental en términos físicos y teóricos de lo que se podría lograr. Tenemos que la aceleración máxima estaría realmente para los propulsores pasivos, podría ser lo suficientemente grande, o en los pasivos, digamos, de la forma más sencilla, para sistemas solares o aceleraciones, digamos, que nos permita mover, por ejemplo, un sistema solar. Otro punto que me pareció bastante interesante es que las estrellas más grandes que el Sol, digamos, comparándola con nuestro sistema solar, podrían tener desafíos de ingeniería mucho menores comparados con estrellas más pequeñas en aceleradores pasivos, porque la construcción de superficies reflectantes debería ser ingenierísticamente, como decía el profe, no sé si la palabra existe, pero digamos de forma de ingeniería mucho más sencillas que ya hacerlo uno activo por las consideraciones, como mencionábamos, de poder transformar suficientemente esa materia posible para lograr la fusión, y que realmente para estrellas de ese tamaño entonces sería como mucho más complicado. La operación de estos motores no necesariamente deberían como destruir una estrella, sino más bien alargar su vida. Y los motores estelares producen aceleraciones realmente de 3 órdenes de magnitud, los activos, perdón, más pequeños que los pasivos, cuando se utiliza la masa, digamos, de las partículas de la energía a través del viento solar únicamente. Y una de las más importantes, y ya con esto voy cerrando, sería que lo que quiere concluir el paper, y por eso estaba la paradoja de Fermi al inicio, es que si alguna civilización realmente es capaz de construir alguna de estas megas estructuras, deberíamos tener ciertas pistas de que están haciendo eso, o que podríamos verlo como ondas electromagnéticas extendidas de los campos de los colectores, evidencias de puntos clave debido a la extracción de masa para poder utilizarlo, o la interacción de ciertos chorros a velocidades ciertamente relativísticas en el medio interestelar. Entonces serían como los puntos claves que debería un observador ver para poder validar que esto realmente estuviera pasando por alguna civilización.
Y para cerrar, nada más quería dejarles esta pregunta por ahí. Si ustedes creen que alguna vez seremos capaces de viajar o utilizar este tipo de tecnologías a través del universo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Disfrutar un paper de esta clase, te digo que es un gusto adquirido, porque es sencillo, ¿verdad? No, en realidad como la mate y la física detrás de eso era como complicadillo, por eso no quise como ponerlo demasiado en el paper, pero sí lo disfruté bastante, estaba muy interesante. Y más como era un ejercicio como entre lo práctico y lo más teórico, porque no era como algo que se pudiera como realmente probar, pero sí, estuvo bastante interesante. Muy bien, muy bien. Entonces, pongámoslo en contexto. Estamos en una maestría en computación, llevando un curso de diseño de experimentos y el paper que te tocó leer y exponer es de astrofísica. ¿Cuáles son tus sospechas de cuál es el objetivo de hacer eso? Bueno, a lo que sentí, digamos, es más como ver que la generalización puede ser hasta un punto de los experimentos, digamos, puede ser hasta un punto que ni siquiera esté haciendo realmente un experimento como tal comprobable físicamente, digamos, o reproducirle así como, lo hice aquí, tengo algo físico y vean, aquí lo estoy haciendo, sino, por ejemplo, por medio de simulaciones o de modelos Ujú, matemáticos que aún así nos da conclusiones claves, por ejemplo, como decía el autor, para que sea viable, digamos, en algún punto tenemos como la tecnología o la capacidad de hacer así aleaciones, por ejemplo, de los materiales que él mencionaba para poder construir un tipo de megaestructuras. Ya está ahí detrás esa investigación de que hubo una experimentación teórica de que es viable dado esas circunstancias. ujú, ujú. Esto que dijiste, las simulaciones es en particular donde los científicos de la computación, ahí se puede meter, generar el motor donde se puedan ejecutar esas simulaciones, que los resultados que se tengan de las simulaciones sean válidos, que la visualización de las simulaciones sean plausibles, que involucren las variables físicas que mencionan ahí de una manera que asemejen la realidad. Entonces ahí es un montón de oportunidades como científicos de la computación de nosotros llegar a crear esos sistemas. Ese es el objetivo de ese paper, que si vos ves está literalmente en las estrellas, ¿verdad? Que lo que pudiera parecer con respecto al curso, pero la gracia es que nosotros veamos oportunidades. El chivísima, ¿verdad? Que si uno mueve la estrella, mueve el sistema solar. Bien loco, sí, está bastante interesante. Y también el punto ese, que por qué querría una civilización hacer eso, digamos, y el punto de que también la parte clave del paper era, si lo quieren hacer, lo querrían hacer de la manera más eficientemente posible y cómo lo podrían lograr. Entonces, era como también en lo que se quería centrar un poco el autor. Bien, y luego, vea qué interesante. Tenemos una estrella, le quitamos masa para utilizarlo de propulsión y eso extiende la vida de la estrella. Y la razón es que una estrella, entre más grande, más rápido gasta el combustible, entonces más rápido va a explotar. Entonces es interesantísimo, que más bien eso alargaría la vida de la estrella. Es un paper interesante. Se ve que te gustó, Fabián. Qué dicho. Y, y bueno, para que veamos en las cosas donde podemos llegar a tener aplicaciones como científicos de la computación. Te agradezco un montón, Fabián. Gracias.